a las 7 de la mañana con 26 minutos entramos en nuestro espacio de diálogos y nuestro invitado en esta mañana es el asambleísta Eliseo Azuero. Él es del movimiento Badi. Vamos a comenzar con él ese gran tema que tiene y hace relación a las nuevas reformas tributarias enviadas por el Ejecutivo el pasado jueves ya a la Asamblea Nacional para su aprobación, que tendrán el lapso de más de 20 días. ¿Lo podrán? ¿Lo intentarán? ¿Hay el consenso general? Conversemos y dialogamos con nuestro invitado. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, asambleísta. Este nuevo proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, que es de reformas tributarias, tiene como un único alcance, ¿no? Poder solventar y reunir 600 millones de dólares para el próximo año. Bienvenido. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, ecuatorianos. Buenos días. Definitivamente es muy poco lo que se puede recaudar. La situación económica del país está tremendamente crucial y se observa, lamentablemente, que da la tosudez la semana anterior de no haber aprobado aquello que debíamos aprobar. ¿Tosudez de quién? Bueno, de algunos sectores políticos que a mi juicio estaban pensando en la agenda electorera y que posiblemente no les salió los cálculos como preveían. Pero raro, ¿no? Social Cristianos y correístas se unen para archivar el proyecto. Bueno, yo creo que hubo una coincidencia. Yo he escuchado a los social cristianos sostener su tesis permanente, no es una tesis de ahora, de no más impuestos. Pero lamentablemente el Ecuador en estos momentos, al haber gestado este tipo de situación, permitió el incremento de casi 400 puntos del riesgo país, lo cual hace que el endeudamiento para los ecuatorianos sea mucho más oneroso, mucho más caro. Esto quiere decir que debemos ser un poco más responsables en todo lo que decimos y hacemos. Mi posición de inicio fue de que respaldemos, aprobemos las cosas positivas, neguemos lo negativo, mejoremos aquello que había que mejorar. Lamentablemente esa posición no tuvo el suficiente eco, lo planteó Patricio Donoso, por ejemplo, estuvimos en la línea y sintonía nosotros, pero hoy una vez más se observa de que hay una suerte de reflexión de parte de diferentes sectores políticos. Ahora, vamos a dejar de lado lo que ya pasó. ¿Cuál es el futuro que le espera al país con estas nuevas reformas tributarias? A criterio del asambleísta Eliseo Azuero, ¿ese será el camino, la alternativa para el 2020? Mire, la negatividad de muchos sectores sociales hace prever que el escenario futuro no es muy favorable. El crecimiento de la economía del país no superará ni siquiera el dígito, es decir, no tendrá 1%, tal vez llegaremos al 0.6%, lo cual es tremendamente lapidario. No olvidemos también de que se inicia un proceso electoral que igualmente va a traer consecuencias, o trae consecuencias. Ahora bien, nosotros creo que, desde mi punto de vista, existen mecanismos que pueden mejorar la recaudación. Me refería a que es necesario que se penalice a aquellos funcionarios que le generan, por la mala aplicación de la ley en el marco tributario, ingentes pérdidas a los ecuatorianos. Es decir, hay mucha elusión y evasión. Me explico mejor. 270 grupos económicos facturan alrededor de 68.000 millones de dólares, que traducidos a la tabla de impuestos no debería ser sino el 4 y el 5% de la captación total de los impuestos, pero apenas da el 2.36%. Ahí se establece claramente de que posiblemente ciertos funcionarios, no todos por supuesto, están permitiendo evasión y elusión, lo cual es algo que tenemos que tomar muy en cuenta para poder sancionar y hacer repetir a aquellas personas que han cometido estos desafueros en contra de la economía de los ecuatorianos. Asimismo, hay tesis, y yo mismo he investigado temas relacionados con la industria petrolera, en donde se puede hacer mucho más eficiente. Imagínese usted, los intracampos generaron una gran expectativa, y se dice de que iba a haber una inversión que superaba los 1.000 millones de dólares, más lamentablemente ahora mismo tengo información de que muchas de esas empresas que han venido a laborar en el país, lo que han venido es solo con el contrato en la mano y no han ingresado los recursos que por medio de los contratos estaban obligados a hacerlo. Eso genera una situación bastante complicada en los que proveen bienes y servicios a estas empresas. Hay propuestas alternativas, como las que menciona usted, que me imagino fue presentadas al gobierno. Si son positivas, ¿por qué no las pudieron aplicar para este proyecto? Bueno, yo hice llegar a algunas iniciativas. Yo, por ejemplo, hacía notar de que el hecho mismo de eliminar la tributación y el marcado a la cerveza artesanal podría generar
una oportunidad para evadir por parte de las empresas cerveceras la posibilidad de seguir pagando los impuestos a los que tiene derecho. Pongo un ejemplo. Allá en el 2012, cuando se empieza con el proyecto CIMAR, es decir, el marcado de las bebidas alcohólicas, para entonces la Cervecería Nacional declaraba 576 millones de litros y de pronto pasa a 1.600.000 litros, es decir, duplica aún más que duplica la recaudación, lo que quiere decir de que en el Ecuador tenemos la mala costumbre de no pagar con la conciencia social que debemos tener los impuestos que deben ser distribuidos para los más pobres. Ahora sí, vayamos entonces, en definitiva, ¿qué le gusta de la ley, asambleísta? Bueno, ahí hay temas bastante importantes, como el tema de reactivación económica para los sectores productivos, la eliminación del impuesto a la renta, del anticipo al impuesto a la renta, la condonación de intereses, mora y recargos a los casi 9.000 becarios, entre otros. ¿Qué me disgusta o qué me preocupa? ¿Qué no le gusta? Me preocupa sobre todo el pago de obligaciones de deuda a través de papeles. ¿Por qué? Porque sencillamente en el momento que usted presenta un papel del Ecuador con el riesgo país tan alto que está, bueno, usted tendrá descuentos demasiado elevados, lo cual es bastante pernicioso para la economía de los ecuatorianos. Tomo un tema muy importante, el riesgo país. Con el archivo de la última ley y con el enviado del Ejecutivo, el riesgo país subió a más de 1.400 puntos, es decir, no le convencía ni lo uno ni lo otro. ¿Eso qué significa? Significa que la inestabilidad política, que la falta de acuerdos consensuados con los sectores políticos y la inmediata vigencia posiblemente del proceso electoral hace que la economía en el país sea inestable, insegura. Esto sugiere para los mercados internacionales que no hay certezas, y cuando no hay certezas, obviamente el crédito encarece y, por supuesto, la economía decrece y la posibilidad de que los ecuatorianos cuenten con nuevas plazas de empleo y mejora sustancial de su situación económica y familiar es cada vez mucho más compleja. ¿Y con esta nueva ley cree usted que se puede recaudar esos 600.000 millones? Yo creo que se va a recaudar alrededor de 640 millones de dólares, lo cual es insuficiente. Habrá la necesidad de buscar de parte del Ejecutivo que en el nivel jerárquico superior implemente medidas de ajuste mucho más drásticas. Yo todavía observo a muchos ministros, subsecretarios, con séquitos de seguridad, con vehículos, lo cual le cuesta a los ecuatorianos. Asimismo, debe restringirse la posibilidad de los viáticos, de viajes hacia el exterior. En el mismo presupuesto se observa un incremento para este tipo en la prórroga presupuestaria del 2020, un incremento para este tipo de gastos, lo cual no habla o no coyunturiza la realidad con el ejercicio de la acción política y administrativa. Vamos ahora con una línea que siempre hemos propuesto a usted y que en el argot popular político se habla del emprendimiento. Aquí también en este proyecto de ley hay también el tema del emprendimiento, y este canal, como medio de comunicación, ha apostado por ese camino del emprendimiento para salir de la crisis. ¿Qué se pone en la ley sobre este tema de los emprendedores? Créditos y ciertas facilidades para la tributación, lo cual es favorable para fundamentalmente el tema agrícola. Más sin embargo, parece que estamos un poco desconectados con la realidad. Hay muchos emprendimientos que tienen una vocación mucho más precisa y tienen un nicho de mercado mucho mejor. Me refiero, por ejemplo, a la piscicultura. La piscicultura amazónica, lamentablemente en los actuales momentos, no tiene líneas de crédito preferenciales. Es una actividad con altísimo nivel de sostenibilidad ecosistemática, y lo más importante, no tenemos a dónde entregar esta producción. Es decir, he allí que el subgobierno tiene una obligación. El subgobierno son los gobiernos autónomos descentralizados, que hoy por hoy reciben $2 a partir del 2020, por cada barril de crudo que se extrae de la región amazónica, y debería ser utilizado fundamentalmente para la generación de empresas de economía mixta. Me refiero a empresas público-privadas que pueden ir hacia adelante a comercializar estos productos que son fundamentales
y que tienen particularmente un contenido ecosistemático bastante interesante. Y finalizo en 30 segundos, asambleísta, ¿qué le dice a los ecuatorianos con esta nueva ley? Que están a la expectativa, no quieren más movilizaciones, más paros para el 2020 y que tienen ustedes 20 días para aprobarla o archivarla. Lo que todo ecuatoriano debe entender, en la bronca, en la desesperación, nadie sale ganando. Con acciones protervas, con acciones violentas, lo único que demuestra es que el Ecuador cada vez es mucho menos atractivo para la inversión, y al ser poco atractivo para la inversión, tanto interna como externa, quienes más sufren son las clases más desposeídas, los más pobres, a quienes no les llega la posibilidad de tener un nivel de vida adecuado. Muchísimas gracias al asambleísta Eliseo Azuero, junto a nosotros, él es del bloque del Valle, ha estado compartiendo sobre el tema del nuevo proyecto de reformas tributarias que ya descansan en la Asamblea Nacional para su aprobación. Continuamos con María José con otros temas importantes en esta mañana.